Bienvenido a nuestra exposición sobre procesos grupales y de conductas colectivas, perteneciente este tema a la Cátedra Psicología Social de la Universidad Yacambú. Nuestro grupo está conformado por Natalia Aride, Ángel Gómez, Esperanza Isea, Ana Gabriela Ontiveros y Rosily Rondón. Y de inmediato vamos a iniciar nuestro primer tema. Y se trata del aprendizaje social e interacción grupal, que es un enfoque teórico que destaca la importancia de la observación y la interacción social en el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. Según este enfoque, las personas aprenden no solo a través de la experiencia directa, sino también al observar y modelar el comportamiento de los demás. El aprendizaje se basa en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que vemos acá, y él enfatizaba que los individuos pueden aprender nuevas conductas y habilidades al observar a otros y ver las consecuencias de sus acciones. Bandura sostiene que el aprendizaje social ocurre a través de un proceso de imitación, modelado y refuerzo. También enfoca en que no se limita a la adquisición de conocimiento cognitivo, sino también implica el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y comportamentales. Al observar a los demás, las personas pueden aprender estrategias de resolución de problemas, habilidades de comunicación, habilidades sociales y comportamientos apropiados para diferentes contextos. El proceso de aprendizaje social implica la observación de los demás, implica también el modelado o reproducción del comportamiento y de la internalización de conocimientos y habilidades a través de la interacción social. En este proceso de aprendizaje social, las personas observan y prestan atención a las acciones y a los comportamientos de los modelos a quienes consideran ejemplos a seguir. Ahora bien, las aplicaciones del aprendizaje social son muchas, tiene diversas aplicaciones en diferentes contextos. En el modelaje, en el ámbito educativo, se utiliza para fomentar la adquisición de habilidades sociales y emocionales, así también como para promover comportamientos positivos y reducir las conductas problemáticas de los estudiantes. Cuando la utilizamos en terapia y en asesoramiento, aquí los individuos pueden aprender a nuevas formas de afrontar problemas, de mejorar sus habilidades de comunicación y sobre todo sus relaciones interpersonales. También el aprendizaje social tiene aplicaciones en la educación, tiene aplicación en el trabajo, tiene aplicación en la salud mental, también tiene aplicación en la influencia social y puede ser una herramienta súper poderosa que facilita el cambio y el crecimiento y el desarrollo personal. Continuamos entonces con nuestra exposición y ahora toca el turno a la interacción grupal, que se refiere a la dinámica que ocurre cuando las personas se encuentran y se relacionan entre sí. Comunicación y relación entre personas dentro de un grupo. Durante la interacción grupal se establecen relaciones sociales, se generan también oportunidades de aprendizaje y se construye una identidad grupal. La interacción grupal es un componente fundamental en la vida social, tanto en contextos educativos, laborales también, en otros ámbitos sociales, y también puede tener un impacto importantísimo, determinante en el desarrollo y la influencia de las personas en el grupo. La interacción grupal posee varias características. En primer lugar, la comunicación y la retroalimentación entre los miembros. Esto implica la presencia de dos o más individuos que se relacionan entre sí, compartiendo información, compartiendo ideas, compartiendo emociones. Luego tenemos la influencia mutua y dinámica grupal, que son características esenciales de la interacción grupal, ya que destacan cómo los miembros de un grupo se influyen entre sí y cómo los procesos internos del grupo evolucionan a lo largo del tiempo. Y tenemos el desarrollo de normas y roles como otra característica de la interacción grupal. Esto se refiere a la forma en que los miembros del grupo establecen reglas y expectativas compartidas, así como también se refiere a las funciones y a las responsabilidades asignadas dentro del grupo. En cuanto a la importancia de la interacción grupal, tenemos varios elementos importantes que vamos a destacar. Aquí está la construcción de relaciones sociales y vínculos afectivos. Esto desempeña un papel muy importante por cuanto, un papel inclusive crucial en la integración grupal. Estos aspectos son fundamentales para fomentar la cohesión, para fomentar el sentido de pertenencia y sobre todo la colaboración entre todos los miembros del grupo. Luego tenemos el intercambio de información y conocimiento. Esto implica compartir datos,
implica compartir ideas, compartir experiencias entre los miembros. Por supuesto, este intercambio favorece la colaboración, favorece la toma de decisiones y enriquece la comprensión colectiva. Luego tenemos el desarrollo de las habilidades sociales. Esto tiene que ver con un proceso de adquirir, de mejorar la competencia para interactuar de manera efectiva y positiva con otros miembros del grupo. A eso se refiere el desarrollo de las habilidades sociales. Aquí está inmersa la empatía, la escucha activa, el resolver conflictos de manera constructiva y sobre todo la colaboración en equipo. Y tenemos en cuarto orden de importancia la satisfacción de las necesidades de pertenencia. Esto se refiere aquí a un sentimiento de conexión, de aceptación, de inclusión que experimentan los individuos al formar parte de un grupo. Tiene que ver con sentirse reconocidos también dentro del grupo. Entonces tenemos acá los desafíos de la interacción grupal. Realmente la interacción grupal se enfrenta a varios desafíos. Uno de esos desafíos es la comunicación efectiva, ya que pueden existir barreras comunicacionales que afecten este desempeño intergrupal. Otro desafío es la gestión de conflictos, cómo las diferencias, cómo manejar las diferencias de opiniones, las diferencias de perspectiva. Esto puede llevar a tensiones y a disputas dentro del grupo. También el mantener una participación equitativa de todos los miembros también es un desafío de la interacción grupal. Ahora vamos a este tema que tiene que ver con las relaciones entre grupos, las interacciones y vínculos entre dos o más grupos. Esto, por supuesto, ¿qué puede traer como consecuencia? Puede involucrar una cooperación, puede involucrar también conflicto y competencia. Y todo esto va a estar relacionado con la influencia que ejercen varios factores en estas relaciones de grupo. Una de las influencias que más marcadas las vamos a referir acá, que son las referencias, las influencias de factores sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, los factores sociales como la cultura, como las normas sociales, el contexto social y las actitudes compartidas moldean las interacciones y percepciones entre los grupos. Los factores económicos, por ejemplo, como la distribución de recursos, como la desigualdad económica, también puede generar tensiones y también puede generar competencia entre grupos. Y los factores políticos, como las políticas gubernamentales, la legislación, las estructuras de poder, también determinan el acceso a oportunidades y los derechos de los grupos. También tenemos acá los conflictos y tensiones intergrupales. Aquí también se da una variedad de factores, porque pueden venir por diferencias culturales, religiosas, étnicas, políticas o socioeconómicas, y también estas se pueden intensificar cuando hay competencia por recursos limitados, percepciones negativas o estereotipos entre los grupos. Aquí eh, vamos a referirnos a este señor que está acá, que se llama Muzafer Sherif, que fue un influyente psicólogo social que realizó importantes contribuciones al estudio de las relaciones entre los grupos. Uno de sus estudios más conocidos es el experimento de Robert Scale, que fue llevado a cabo en la década de los años 50 y con este experimento Sherif investigó los conflictos y las tensiones intergrupales entre dos grupos de niños. Todo esto se realizó en un campamento de verano. A través de sus investigaciones, Sherif destacó la importancia de los objetivos compartidos y las actividades cooperativas para promover la reconciliación y la cooperación entre los grupos. Hasta aquí mi exposición en el día de hoy. Dejo con ustedes a mi compañera para que desarrolle el siguiente tema. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Gabriela Ontiveros y mi punto de tratar es visión individualista del conflicto. Esta se refiere a cómo los individuos perciben y responden a los conflictos sociales de una manera que pone en el énfasis del interés individual por encima del bienestar de un grupo. Una de las claves es precisamente el impacto sobre el individuo de las relaciones sociales, la cual son un punto de encuentro entre los diversos intereses, poder y recursos. En diferencia que están en este caso son por el cuyo control de competir y generar situaciones de desigualdad, y por el cuyo control esta compite con generaciones y situaciones de desigualdad
y fricción social que derivan en los conflictos. Estos conflictos tienen expresiones variadas, más o menos violentas. Tenemos en cuenta las ventajas y las desventajas. La ventaja de esta es la perspectiva la cual puede ser útil para ayudar a los individuos a lidiar con el conflicto de manera rápida y efectiva. En desventajas, a menudo puede ignorar los intereses y necesidades del grupo en su conjunto. La teoría del conflicto realista. Esta teoría del conflicto sostiene que los conflictos sociales son inevitables debido a la naturaleza competitiva de los seres humanos y los recursos limitados. Esta teoría se utiliza comúnmente en las relaciones internacionales y la política para predecir y explicar los conflictos entre los estados y organizaciones internacionales. Tiene una importancia de comprender cómo funciona y aplica esta teoría, la cual es útil para entender cómo los conflictos sociales se pueden prevenir o resolver de manera efectiva. La teoría del conflicto va más allá de cómo son los seres humanos, la cual son inherentes, competitivos y egoístas, que luchan por recursos limitados, que tiene el poder de un grupo dominante sobre el otro y crea que mantiene el orden social. Ventajas y desventajas. El conflicto puede ser consecuencia tanto de positivas como negativas. En el lado positivo, el conflicto puede aportar energía a una consecuencia y enfocar a los participantes en la tarea que tienen entre manos. También puede aumentar la cohesión del grupo y estimular la discusión abierta de los problemas. En el lado negativo, el conflicto puede hacer que los participantes pierdan de vista los objetivos comunes y se concentren en ganar. Otro de los interesantes temas a tratar dentro de esta presentación se refiere a la privación relativa, la cual consiste desde su definición o concepción como el sentimiento de insatisfacción o resentimiento que surge cuando se percibe una diferencia entre lo que tiene otra persona y lo que éste tiene o ha logrado. Es decir, que éste puede dar paso o inicio a lo que son sentimientos originarios dentro de este mismo conflicto, como lo son el resentimiento, frustración y los conflictos intergrupales. Cuando hablamos de resentimiento o frustración, esto es percibido por la persona que tiene esta sensación, ya que el mismo sujeto se cree merecedor de lo que otro compañero u otra persona puede tener, es donde éste considera que él también es merecedor o tiene el derecho de tenerlo. Uno de los datos importantes a considerar en esto es que esta situación no depende desde un punto de vista objetivo de un individuo o grupo de personas, sino también de su percepción subjetiva de la situación. Por tanto, dos grupos que tienen mismas condiciones materiales pueden experimentar diferentes niveles de privación relativa. Asimismo, como esta relación privativa es el resentimiento que ocurre cuando estos individuos creen en los resultados o lo que otro grupo posee son injustos, dándole características de justicia, donde este se refiere a la experiencia emocional de lo que es una injusticia, siendo esto obviamente factores netamente subjetivos. No obstante, para Crosby en 1972 a 1986 dice que una de las causas posibles de la privación relativa es que aparece cuando la gente siente que otro semejante posee algo que ellos también creen merecer. Alguien que quiere algo que merece, algo que otros poseen, o alguno de sus semejantes, él también debe merecerlo. No hay ninguna otra razón por la que otro posea un objeto no deseado.
Dentro de lo que son los aportes dentro de estos principios se encuentra la capacidad para explicar la motivación detrás de acciones colectivas, la importancia de la comparación social en la conducta humana y entender la dinámica de los grupos marginados, asimismo la influencia sobre la movilización social. Las críticas para esto han sido la comparación social y no es la realidad objetiva de la situación. La teoría no toma en cuenta factores como el estatus socioeconómico o la educación. Por otro lado, la perspectiva de la categorización social y la identidad social, ¿qué es esto? Pues el mismo se refiere al proceso por el cual las personas dividen a los demás en categorías basadas en características comunes o no comunes. Dentro de esta selección de características comunes, pues suelen agruparse este tipo de personas para poder manejar o aumentar sus niveles de autoestima. ¿Qué es la identificación social? Uno de los conceptos básicos dentro de estas definiciones se encuentra que se refiere a cómo las personas se identifican con los diferentes grupos sociales y cómo esto afecta su comportamiento y sus interacciones con otros grupos. Asimismo, las aplicaciones para ello consideran que comprende el cómo funciona la categorización social y la identidad social es fundamental para abordar problemas como el prejuicio, los conflictos intergrupales. Dentro de este tipo de ejemplos que podamos ver de cómo esto puede abordar estos temas es la diversidad de la ideología. Esto pudiera ser en factores deportivos, económicos, de interés incluso del orden religioso, donde estas personas abordan este tipo de conflictos, este tipo de problemas y lo ven desde diferentes ángulos según su propia cadena de valores o sus propios constructos sociales. Para abordar el tema de la perspectiva de la categorización social y de la identidad social, es importante adentrarnos en sus definiciones o conceptualizaciones para dar mayor profundidad a estos principios, donde la categorización es la lista de las características individuales que diferencian a una persona de otra y por las cuales éstas se relacionen. Por su parte, la identificación es cuando la persona se siente identificada y se relaciona o agrupa con otras personas o grupos sociales, que como dijimos anteriormente, esto ayuda a elevar su autoestima. Es por ello que fomentar la cohesión dentro de los grupos permite que los miembros comparten una identidad social en común. Lo que refiere a discriminar o excluir es aquellos a los que no encajen dentro del grupo en el cual se sientan identificados del resto de los individuos. Por otro lado, es una herramienta poderosa para construir o destruir relaciones sociales. Unas personas que tengan un interés en común, como por ejemplo un equipo de fútbol, pues fácilmente van a poder sentirse identificados, acompañados y podrán tener grandes diferencias o similitudes al momento de conversar sobre el tema. Pero, no obstante, serán personas que estarán unidos por un interés en común. Un grupo que puede destruir relaciones sociales pueden ser personas con ideologías políticas distintas, donde cada uno de ellos tenga una posición tan marcada que difícilmente puedan tener cosas en común dentro de lo que es su diálogo o conversación. A continuación, voy a hablar sobre los procesos de escalada del conflicto, donde los procesos de escalada del conflicto se refieren a cómo los conflictos sociales pueden aumentar en intensidad y complejidad con el tiempo debido a factores como la falta de comunicación, el aumento de la hostilidad y la percepción de amenaza. En el proceso de escalada del conflicto siempre se refiere a cómo los conflictos siempre pueden aumentar en intensidad y gravedad con el tiempo, a medida que las partes involucradas en un conflicto se enfrentan y nunca logran encontrar una solución que sea mutuamente satisfactoria. El conflicto siempre puede intensificarse y volverse más difícil de resolver. En los procesos de escalada del conflicto podemos decir que está la primera, que es la incomodidad, que es una sensación de malestar, de disgusto o incomodidad emocional. Siempre experimentamos eso cuando nosotros estamos en una situación o un entorno que no nos resulta agradable, o puede ser satisfactorio como también confortable.
Puede ser siempre causada por diversos factores como la falta de familiaridad, la presencia de tensiones o conflictos y la incomodidad física o emocional. Tenemos en la incomodidad, siempre hacemos de cuenta como que no pasó nada. Tenemos en el malentendido, que se produce cuando siempre hay una falta de comprensión o interpretación errónea de lo que se puede estar como que comunicando, y puede ocurrir en cualquier tipo de comunicación. Puede ser verbal, escrita o incluso no verbal. Y siempre hacemos suposiciones y retiro de la palabra. Se puede aplicar la ley de hielo. En los incidentes tenemos que se refiere siempre a situaciones inesperadas o no deseadas que ocurren en diferentes contextos, como accidentes, problemas de seguridad, problemas de salud, entre otros. En los incidentes siempre se refiere también a los insultos, burlas y amenazas. Tenemos también las tensiones, que son situaciones en las que existe una presión o conflictos latentes entre diferentes individuos. Puede ser en grupos o entidades. Estas tensiones siempre pueden estar relacionadas con diferencias culturales, políticas, económicas o sociales. Las tensiones también se deben a agresión física, golpes, empujones. En la crisis siempre se trata de situaciones difíciles o complicadas que pueden tener consecuencias graves, y las crisis pueden ser diferentes, tipos como una crisis financiera, una crisis política o una crisis humanitaria. Siempre tenemos peleas de bandos, de enemigos, hostigar siempre en las redes. Tenemos el bullying, que siempre es el acoso o el maltrato físico o psicológico, de una manera demasiado repetitiva y constante hacia una persona. Normalmente en un entorno, se da más que todo en un entorno escolar. Puede incluir agresiones físicas, insultos, amenaza, exclusión social, entre otros comportamientos. El bullying siempre puede tener graves consecuencias para la víctima, pues como problemas de salud mental, un bajo rendimiento académico, una baja autoestima. Y siempre se debe también a abuso físico y psíquico. Es siempre importante entender estas etapas para nosotros prevenir y manejar el conflicto de forma efectiva. Tenemos acá también los procesos de escaladas del conflicto, donde tenemos la tensión, escalada, estancamiento y desescalada, donde por así decirlo, tenemos el conflicto latente, que es el prevenir, el conflicto manifiesto, que es resolver, y el conflicto contener, donde en el conflicto latente, nosotros siempre, eso se refiere a una situación en la que existen diferencias o tensiones entre dos o más partes, pero aún no se ha manifestado de una manera, digámoslo así, abierta. Y puede haber desacuerdos subyacentes, puede haber resentimientos, intereses opuestos que aún no han dado lugar a un conflicto abierto. En el conflicto manifiesto, que es en el de resolver, que es cuando el conflicto ha salido a la luz y se ha vuelto evidente y reconocido por todas las partes involucradas. Puede ser resultado de desacuerdos, competencia o intereses divergentes. Y se manifiesta siempre a través de discusiones, confrontaciones, disputas o enfrentamientos abiertos. Tenemos también el conflicto violento, que es el contener. Ese siempre se refiere a un conflicto en el que se utiliza la violencia física o verbal para resolver diferencias o disputas. Implica siempre agresiones físicas, ataques, insultos o amenazas de violencia. El conflicto violento puede tener consecuencias graves como lesiones, daños emocionales o incluso pérdidas de vidas humanas. Ahora hablaremos acerca de la resolución de los conflictos intergrupales. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un conflicto intergrupal?
nos referimos precisamente a esa clase de problemas que ocurren entre dos o más grupos sociales. Y estos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser religiosos, pueden ser políticos, pueden ser étnicos, entre otros. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la resolución de los conflictos intergrupales, nos referimos a ese proceso complejo que implica lo que es la identificación y la comprensión de las causas subyacentes del conflicto. Es importantísimo que nosotros podamos entender y comprender cuáles son esas causas para poder generar una solución a algún conflicto intergrupal. Pero existen diferentes estrategias, características que debe tener la persona que va a resolver o intentar o servir de mediador ante un conflicto. Entre ellas tenemos la siguiente. Por ejemplo, debe de establecer e implementar estrategias, no para el conflicto, sino más bien para poder entrar en cada uno de los grupos y fomentar lo que es la comunicación abierta y honesta. De esta manera puede ayudar a promover lo que es el diálogo constructivo y colaborar para encontrar soluciones entre las partes. Por supuesto, cuando hablamos de conflictos intergrupal, cada grupo va a tener sus intereses y buscar una solución que satisfaga a ambos bandos, por decirlo de alguna forma, pues tiende a ser un poco más complejo de lo que se dice. Sin embargo, el mediador debe de colaborar a encontrar una medida que sea efectiva entre las partes. Pero en ese proceso de lo que es la negociación para lo que es la resolución de los conflictos, la persona encargada debe de saber gestionar de manera efectiva las emociones, identificarlas y abordarlas a tiempo de manera de poder evitar barreras en la resolución del conflicto. Muchas veces esas emociones son las encargadas de establecer una barrera o una intromisión entre los grupos de manera de que no se pueda encontrar una solución. Dentro de alguna de las técnicas que puede utilizar este mediador está la meditación. Y es importante que la persona que intente mediar debe hacerlo siempre enfocado en las soluciones. Ahora, hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que los conflictos no se resuelven siempre de la misma manera. Por eso aquí en este recuadro les dice, la resolución de conflictos intergrupal no es un proceso lineal y puede requerir tiempo y paciencia llegar a una solución satisfactoria. Esto porque son muchos factores realmente los que intervienen, tanto para las personas que están en el conflicto como para los mediadores. Entonces, no existe una sola línea, que diga primero haces esto, luego esto, porque cada conflicto, cada grupo, incluso aunque sea el mismo grupo de entre los diferentes días o situaciones, pues se pueden generar situaciones diferentes que no satisfagan o que no permitan la resolución del mismo. Ahora, pasando a otro tema, hablemos de lo que son las catástrofes y las emergencias, que no son más que situaciones imprevistas que requieren una respuesta rápida y efectiva para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. Cuando nosotros hablamos de catástrofes y de emergencias, podemos pensar en las que ocurren de forma natural, como son los terremotos, tsunamis, huracanes, entre otros, o las que son provocadas por el hombre a través, por ejemplo, de los actos terroristas. Pero, ¿qué tiene que ver las catástrofes y las emergencias con lo que es la psicología social y el comportamiento de la persona? Pues veremos a continuación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una catástrofe o de una emergencia, podemos encontrar a personas que entren en pánico, se bloqueen y actúen de una manera irracional. O podemos encontrar también a personas que mantengan la calma, que piensen en medidas efectivas e incluso que colaboren con las personas que se encuentran a su alrededor. ¿Cuál es la diferencia en el comportamiento de una persona y otra? Realmente son factores como la experiencia, la percepción del peligro y la capacidad. Por eso es importante que se establezcan planes de emergencias que estén bien diseñados, con los equipos correctos y sobre todo informar a la población acerca de los mismos, cómo deben comportarse, qué es lo que deben de hacer ante alguna situación en particular.
si entendemos, en lo que aquí entra lo que es la parte de la psicología social, si entendemos la forma de comportarse del ser humano, entonces podemos responder efectivamente ante estos eventos para lo que es la implementación de estrategias que permitan fomentar ese comportamiento seguro. Es por eso que, por ejemplo, en los colegios se realizan simulacros de terremotos para lo que es la evacuación del mismo, y de esa manera se ayuda o se le enseña al estudiante y a las personas qué es lo que deben de hacer ante esa situación en particular. Es por esto que la psicología social también está involucrada en lo que es el comportamiento tanto en las catástrofes como las emergencias. Pero hemos hablado muchísimo de lo que son los grupos y lo que es la psicología social dentro de todo este proceso. ¿Por qué? Porque la psicología social estudia cómo los individuos influyen en el grupo, pero también lo hace de la forma que cómo los grupos influyen en los individuos. Esto, por supuesto, en lo que es el comportamiento y la percepción de los problemas. De esta manera, la psicología social, al estudiar esto, puede proporcionar herramientas que me ayuden a mejorar el proceso grupal y de la conducta colectiva ante diferentes eventos, como hemos visto a través de este video. Como a través de técnicas de comunicación efectiva, toma de decisiones, entre otros, de manera de proporcionar estrategias para la solución de conflictos y evitar las escaladas innecesarias. Comprender estos procesos es fundamental para abordar problemas sociales, prevenir conflictos y promover una mayor justicia social. Y realmente ha sido un tema muy gratificante y muy interesante de estudiar. Y seguramente si has llegado hasta el final de este video es porque también te ha parecido. Te dejamos aquí algunas referencias que utilizamos para esta investigación, esperando que puedan seguir estudiando al respecto y poner en práctica muchas de esas estrategias que la psicología social pone a nuestra disposición para lo que son o para lo que es la parte grupal, ¿ok? Y el comportamiento en los grupos. Saludos a todos, será hasta una nueva oportunidad.